Hola, hola, hoy vamos a hablaros del juego de rol La enseña del elefante y el guacamayo, un juego de rol de historia, fantasía, folclore y exploración. La enseña del elefante y el guacamayo es un juego de rol que nos trae la editorial HT Publishers. Es un juego, la verdad es que bastante especial, que nos ha gustado mucho cuando lo hemos visto, cuando lo hemos ojeado. Ya simplemente nada más arrancar, empieza con una serie de notas que han conectado bastante con el espíritu que tenemos en Bebé a Mordor y en general pues con ese espíritu que tenemos las personas que estamos acostumbradas al juego, que estamos acostumbradas también a hablar de habilidades para la vida. Ahora os comentamos un poco por qué. Pero antes vamos a leer la parte trasera que aparece en el propio juego. Habla de un Brasil fantástico. Dice: la enseña del elefante y el guacamayo te transporta a un mundo fantástico e inexplorado. Enfréntate a las criaturas legendarias del riquísimo folclore brasileño, mezcla de tres tradiciones distintas: la nativa, la europea y la africana. Se trata de un juego que podríamos jugar perfectamente en el aula, luego vamos a explicar un poquito por qué, pero sobre todo es un juego que es muy adaptable, es un sistema muy sencillito que se puede jugar perfectamente para cualquier persona que ya haya empezado a jugar a sistemas clásicos un poquito más complejos. No estamos hablando de rol infantil per se, pero tampoco hace falta esperar a la adolescencia, o sea que según quien haya jugado a lo mejor con 8, 10 años, 12 años, se podría iniciar perfectamente con este juego porque, como decimos, es bastante sencillo y además tiene un sistema que luego vamos a comentar que nos ha gustado mucho, nos ha llamado mucho la atención y que lo hace aún más simple, más accesible y muy interesante. ¿Qué hay dentro del libro del juego de rol? La enseña del elefante y el guacamayo. Un relato al inicio de cada capítulo, la guía del jugador o jugadora, información sobre Brasil en el año 1576, la guía del director o directora de juego, una aventura introductoria y apéndices. El juego de rol está basado en el libro o en la saga de libros del mismo nombre, La enseña del elefante y el guacamayo, que están protagonizadas por un yoruba y un holandés que se unen, se hacen, digamos, un grupo de mercenarios que son contratados por otras personas para realizar una serie de misiones, y al elaborar su enseña, digamos la enseña de ese grupo, lo que hacen es que otro personaje les dibuja por un lado el guacamayo, porque es un animal que ven en su exploración, y por otro lado un elefante de los recuerdos del yoruba de su infancia, de una vez que fue a su aldea y demás, con lo cual digamos que de alguna forma pues aunamos por una parte Brasil y por otra parte pues África. La ambientación de este juego la verdad es que es bastante rica, es muy original y es algo que seguramente no encontraremos en otros juegos de rol, porque quizás están enfocados en otros momentos, y la verdad el folclore brasileño, después de mirar todas las criaturas que hay en el manual, es realmente rico, realmente único, y aparecen algunos monstruos, algunas criaturas, algunos seres con los que nos podemos encontrar en nuestra aventura de exploración que no vamos a encontrar en ningún otro sitio, con lo cual la verdad es que el tema de estar explorando, bueno, estamos en la época colonial, estamos explorando el Brasil de esta época. Como habéis visto, hay un capítulo que te habla totalmente de toda esa época, con lo cual sí que podemos rescatar bastantes cosas a nivel de historia, pero sobre todo eso, estamos hablando de un juego que nos invita muchísimo a explorar, y además a explorar desde una manera muy interesante, que es utilizar personajes de distintos sitios, hacerse sin lugar a dudas un grupo multicultural, aunque como digo, un grupo multicultural que sea pues a una persona nativa, una persona que venga de África, porque sí que te lo permite el juego perfectamente y además tiene como mucho sentido a nivel histórico, y alguna persona también europea del país que corresponda. Lo bueno es que es verdad que tú puedes hacerte un grupo, un party
que venga todo de Europa y que, digamos así, como que pues vas descubriendo y sería en este caso pues el director o la directora de juego quien te presente a los distintos personajes de allí, pero sí que el juego te invita, también por las características que tienen los personajes en función de dónde sean, sobre todo a nivel de las magias, que son bastante diferentes. Está claro que las distintas culturas se van a complementar, van a enriquecer mucho el hecho de que te cojas un personaje que sea nativo, un personaje que sea de África, un personaje que sea de distintos sitios, como siempre, cada cual con sus habilidades y con sus pues, mañas o destrezas en concreto y con sus conocimientos particulares y con sus formas de ser, lógicamente, como puede ser cualquier persona, pero sin duda el juego te invita mucho a esto y te invita mucho a explorar y a conocer. Antes de comenzar a jugar, lo que tenemos que hacer es crear cada persona su personaje. Hay que tener en cuenta una cosa. El libro te propone varios personajes pregenerados, ¿vale? Hay una serie de hojas de personaje al final del libro que se pueden escanear o se pueden imprimir perfectamente, que ya tienen pues todas las características resueltas, están todas las características ya escritas, las habilidades están definidas, con lo cual si queremos ir, digamos, a lo fácil y a lo rápido, podemos directamente decir, venga, pues cada persona que se escoja uno de estos y ya está. ¿Lo recomendamos? Pues depende. Si queremos algo rápido, sí, pero sí que es verdad que si queremos algo que sea más personal, algo que nos haya gustado más, algo que queramos inventar, algo que incluso en clase queramos que cada persona dibuje su personaje o incluso que escriba la historia, que escriba una especie de preludio, un relato previo que nos haga trabajar determinadas habilidades a nivel también de redacción, de composición de textos, etc. Seguramente será mucho más interesante y además se genera más vínculo afectivo, digamos, emocional con un personaje si lo hemos hecho nosotras. Entonces, si queremos definir el personaje, lo primero que tenemos que hacer es definir su historia, es decir, qué es lo que ha vivido esa persona, que brevemente, eso se puede añadir dentro del texto, se puede poner en la parte del perfil, en ese trocito se puede incluir unas breves notas, aunque por supuesto siempre se puede desarrollar mucho más. Y luego vendrían pues esta serie de habilidades que habría que marcar. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es definir una habilidad que tengamos nivel 3. Es algo que es muy característico de este personaje, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Wira, el armas arrojadizas lo tiene al nivel 3. Es algo que es muy característico de ella y por tanto pues es a lo que vamos a subirle más. Luego tenemos dos habilidades que vamos a subir a nivel 2, vamos a poner directamente a nivel 2. En el caso de Wira tenemos herbología y natación, ¿vale? Son características muy propias de este personaje. Ya ves que un poco hacia dónde tira, ¿no? Es bastante interesante y bastante intuitivo cómo funciona el perfil, ¿no? Cómo se perfila cada personaje. Y luego tendríamos pues toda una serie de habilidades, son 6 habilidades que vamos a elegir a nivel 1 y por último la lengua materna de esa persona también la vamos a poner a nivel 1. Estas habilidades, hay una lista completa de habilidades que son las que van a definir a tu personaje. Hay un tema aquí bastante importante y es que en la enseña del elefante y el guacamayo no hay características, no hay fuerza, destreza, constitución, ¿vale? Todas esas cosas que son muy habituales en la mayoría de juegos con un sistema de rol clásico, en este caso no están. Lo que te pretende transmitir el juego, que es algo que me ha parecido súper interesante, es que tú puedes, que no hay una habilidad que te defina como persona, sino que tú puedes definir cómo eres trabajando en esa habilidad. De manera que tú puedes definir cómo eres si trabajas la natación, si trabajas pues el tema, por ejemplo, de las armas arrojadizas, un poco si tú te esfuerzas, si tú todos los puntos que vas a ir de aprendizaje, ¿no? Que vas a tener que luego ir distribuyendo, si tú los dedicas todos a una acción, entonces vas a poder superarte en esa habilidad en concreto. Y me parece que es algo muy muy interesante y que en general no he visto, no soy capaz de recordar si lo he visto en otros juegos de rol, pero desde luego así por defecto no es lo habitual y me parece que es algo que es digno de enseñar. Lo que tenemos en total son 20 puntos de aprendizaje, que son los que vamos a distribuir al inicio, teniendo en cuenta que el nivel más 3 cuesta 7 puntos de aprendizaje, lo pone además muy claramente en la ficha.
El nivel 2 cuesta 3 puntos de aprendizaje y el nivel 1 cuesta 1 punto de aprendizaje. Lo que se quiere decir es que pues con dedicación y esfuerzo se puede aprender, digamos, de cualquier habilidad en la vida. A continuación, lo que vamos a hacer a la hora de crear nuestro personaje es definir una serie de características que incluimos en la parte superior. Las características no van a afectar tanto al sistema de juego como a tu forma de ser. También tenemos un listado muy grande de características del personaje. Por ejemplo, en este caso pues tendríamos sincera, inflexible e impulsiva, ¿vale? En el caso de Wira, esas son las características que tiene. Sí que es muy interesante, además el juego te lo propone, que a la hora de elegir características no sean todas positivas, sino que te hacen muchísimo más interesante y es muchísimo más rico. Y además, como directora de juegos, una cosa que recomendamos muchísimo, hazte personajes que no sean perfectos, porque luego pues lo ideal no van a ser así, con lo cual si desde el principio tenemos un pequeño matiz, tiramos hacia ahí porque es muchísimo más rico a la hora de interpretarlos. Después de definir las características, lo siguiente sería definir el equipo, definir pues todos aquellos bienes, dinero, etcétera, que llevamos incorporado desde el inicio de la partida. Esto en buena medida tiene que ver con la historia que tenemos y también con qué vamos a contar durante la partida, porque claro, a lo mejor necesitamos contar con determinadas armas o lo que sea. Hay un inventario bastante grande de armas en el juego, están bien descritas con toda la información y por supuesto se detalla muy bien también pues cómo se resuelven los combates, qué tipo de acciones hay en combate, etcétera, en las batallas y demás. En este caso vamos a explicar muy rápidamente cómo es el sistema para que veáis lo sencillo que es y luego realmente te puedes meter todo lo que quieras en profundidad, pero lo que es el sistema es muy sencillo de entender, muy fácil y vamos a verlo. Cuando tenemos que resolver alguna hazaña, cualquier reto que se nos ponga en la partida, como por ejemplo puede ser pues que hay que trepar por un acantilado o hay que rescatar pues una criatura que está dentro de una cueva o dentro de algún sitio o trepar hacia algún lado o nadar a contracorriente, por ejemplo. Cualquier hazaña que nos requiera el juego, vamos a tener que lanzar pues una serie de dados para poder resolverla. Vamos a lanzar siempre 3 dados de 6 caras. Y a ese resultado vamos a sumarle un bonus en función de cuánto tengamos en esa característica. Por ejemplo, en el caso de herbología, vamos a suponer que tenemos que preparar un brebaje porque hay una persona o una criatura que está enferma y que queremos ayudarla. Vamos a lanzar dados. En el caso de que vamos a lanzar dados, vamos a hacerlo ya. 4 y 5. 9 y 1, 10, ¿vale? En los dados he sacado ya un 10, que está bastante bien, y a eso le vamos a sumar una serie de bonus. En el caso de que tengamos la habilidad a un punto, como por ejemplo podría ser armas de impacto en este caso, pues serían bonus más 3. Si fuera en natación, por ejemplo, que es o en este caso herbología, que lo tenemos a nivel 2, lo que tenemos es un bonus más 6, serían 10 más 6, 16 la tirada que he sacado. Y si fuera armas arrojadizas, en el caso de Wira, pues tenemos un bonus más 9, que es muchísimo, estamos hablando de que es maestra en armas arrojadizas, y por tanto el resultado habría sido de 19. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese número? Lo que vamos a hacer es enfrentarlo a la dificultad que se haya establecido para esa tirada. Por ejemplo, si preparar en concreto ese brebaje que necesitamos es muy complicado, ya sea porque pues resulta que hace ya mucho tiempo que se tiene ese veneno y entonces ya es como mucho más difícil, tiene que ser el brebaje perfecto, etcétera, o la poción perfecta o la poción no, el brebaje más bien. Entonces tendríamos que ponerlo a lo mejor en dificultad pues difícil. Entonces hay una serie de baremos. Para una dificultad fácil estamos hablando de 12 de dificultad, es decir, tendría que superar, con mi tirada tendría que superar 12. En el caso de intermedio serían 15, en el caso de difícil serían 18, en el caso de legendaria, es decir, algo que es difícil hasta para las personas que son maestras en algo, estaríamos hablando de una dificultad de 21, es decir, como veis hay mucha diferencia. Luego, obviamente, si una persona quiere decir, bueno, pues vamos a poner dificultad 14, tampoco pasaría nada, pero tendríamos un poco, ese sería el baremo, con lo cual tendríamos que sumar lo que nos aparece en los dados, sumar el bonus que tenemos y enfrentarlo a la dificultad. Muchas veces se pregunta si se pueden hacer tiradas si no tengo esa habilidad. Bueno, pues eso habría que hacerlo en un caso como muy extraordinario. Por ejemplo,
pues el ejemplo que te pone en el libro es que te caigas al río o a un lago, y entonces si es fácil o intermedio, digamos la dificultad, porque tengas que salir y no sepas nada, pues entonces sí puedes tirar aunque no tengas ningún bonus. Claro, tienes que enfrentarte a la dificultad de que tendrías que sacar, si es fácil, pues un 12 entre los 3 dados, que es relativamente complicado sin tener ningún bonus, pero la persona que esté dirigiendo sí que te lo puede permitir. Por último, comentar también que en la enseña del elefante y el guacamayo existen magias. En este caso hay que decir que son muy caras, con lo cual cuesta bastante, hay que desarrollar una serie de habilidades específicas para poder practicar esa magia y alcanzar los poderes del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. En el caso de la fe, de las personas que profesan la fe, necesitan la habilidad fe para poder realizar, digamos, esos milagros. La habilidad Ifa serían para los seguidoras de los orishas, y también tenemos el aliento, que sería para los chamanes, el aliento chamánico. Entonces tendríamos como esas 3 habilidades, tendríamos que desarrollarlas, tendríamos que pagarlas. Realmente, como decimos, sale bastante caro, pero también forma parte de un poco de esa fantasía relacionada y que también es bastante interesante de introducir en el juego. Una de las cuestiones que se mencionan en el propio libro es el uso que se le puede dar en el aula a este juego de rol, la enseña del elefante y el guacamayo. De hecho, se comenta en los agradecimientos que ha sido llevado a 200 escuelas en Brasil. Lógicamente se puede trabajar muchísimo a nivel de historia local, sobre todo de determinada época, pero es verdad que el libro te ayuda con una cronología bastante específica y bastante interesante de una serie de años posteriores y anteriores, como para que tú puedas hacerte pues toda una cronología, puedas trabajar con distintas épocas, puedas trabajar incluso con distintas generaciones, y se puede trabajar esto en el aula. Lógicamente, para las personas que sean de Brasil, pues tiene un componente histórico específico muy interesante. Para las personas que estamos aquí, por ejemplo, en España o en otros países, pues también puede tener a nivel de contexto histórico bastante relevancia. Y por supuesto, ¿por qué no trabajarlo también en valores, en todo lo que viene a ser, en valores, en ciencias sociales, en todas estas asignaturas en las que podemos transmitir la importancia de la interculturalidad? Que no deja de ser también una de las competencias clave, el trabajar esa importancia cultural, ese mestizaje cultural, la importancia de pues, trabajar en equipo, de pues, toda esta colaboración, y sin duda es algo que destaca muchísimo, y además en el libro pues, se trabajan también otra serie de cosas. ¿Qué podemos trabajar? Podemos trabajar desde matemáticas, como es lógico, a la hora de sumar dados, restar dados, sumar modificadores, penalizadores, bonus, etc. Todo eso ya es algo que vamos a estar trabajando en todo momento, enfrentarlo a dificultades, etc. Esto para niveles a lo mejor más bajitos, aunque también vamos a estar trabajando probabilidad y me merece la pena, no me merece la pena tirar los dados, porque esta tirada va a ser muy difícil, que eso los más pequeños no lo hacen, sino que ya se hace ya a partir de determinadas edades. Pero también vamos a estar trabajando, por ejemplo, la redacción, en el caso de que queramos hacer el preludio previo, que es algo que a veces no se tiene en cuenta, pero es material que es muy interesante a hacer, tanto, como decíamos al principio, para ese vínculo con el personaje, como a la hora de estar pues, redactándolo, organizando la información, que también la propia ficha de personaje es un ejemplo muy útil para que cada persona vaya viendo formas de esquematizar la información, de cómo ordenarla, etc. Incluso se les puede proponer que hagan una versión alternativa de la ficha de personaje. Es decir, hay muchas opciones. Bueno, y por supuesto a nivel de ciencias naturales hay un montón de mapas, a nivel de geografía también, de sociales, etc. Hay un montón de mapas, un montón de criaturas de distinto tipo, que podrían ser más bien aves, más bien mamíferos. Bueno, no hemos hablado muchísimo de ello, pero el bestiario, lo que es la parte de criaturas, etc. es espectacular. A nivel de mitología, enfrentar la mitología, hacer una comparativa entre esta mitología y la mitología de tal otra época, en tal otro sitio. Al final hay muchísimas formas en las que se puede llevar este juego. Además propone también cómo llevarlo o bien por grupos, y que cada persona decida dentro de cada grupo, separar la clase en 2 mitades, hacer como subdivisiones, que también es una forma muy interesante, de subdivisiones de la clase, y que haya como una especie de moderador o moderadora en cada una de esas subdivisiones, de manera que la trama pues
pueda ir avanzando, que es algo que puede ocurrir, a lo mejor los grupos se separan, no deja de ser una aventura de exploración y por tanto, como aventura de exploración, pues podemos separar los grupos, etc. Con lo cual, hay muchísimo potencial en este juego. Decir, por supuesto, que es maravilloso a nivel de ilustraciones y que se puede también enseñar esto en el aula y sin duda es algo muy a valorar. En definitiva, como habéis podido ver, este juego de rol, La enseña del elefante y el guacamayo, es un juego que nos ha parecido muy interesante por el tipo de habilidades que estamos generando, que estamos trabajando, por esa sensación de si trabajo y si avanzo en una determinada habilidad voy a progresar en esto, por la sencillez y realmente lo simple que es la hoja de personaje. El sistema de juego es muy sencillo, además viene todo muy claro con los bonus en cada uno de los casos. El sistema de tiradas es trivial, se puede dirigir una narración muchísimo más pues técnica, ¿no? En la que tengamos que trabajar mucho de pues estas probabilidades, vamos a hacer una batalla muy técnica o algo similar, hasta algo totalmente opuesto, muchísimo más narrativo, en el que pues las tiradas de dados estén presentes, pero sea más interesante la historia y el trasfondo, etc. Y todo esto con pues todo un folclore que nos presenta el libro, que incluso no utilizando este libro se puede utilizar en cualquier otro juego donde traigas este personaje, esta criatura y realmente enriquezcas muchísimo todo lo que ya conocen otras personas y a lo mejor cosas que no conocen. Realmente nos ha gustado bastante. Y nada más, os recomendamos que le echéis un vistazo, que lo busquéis también partidas y demás que pueda haber colgadas en redes sociales. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like, suscribíos donde corresponda y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.